Hoy vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo 32, que habla del becerro de oro que fabricaron los israelitas en el desierto después que salieron de Egipto. Dice la palabra del Señor de que Moisés subió a la montaña del Sinaí para conversar con el Señor en cuanto a las leyes y los mandamientos que le iba a dar el Señor en unas tablas de piedra. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Moisés se va, sube la montaña, dura muchos días y la gente abajo, el pueblo que había salido de Egipto, estaba como desesperado. Decía, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Moisés se tarda, no llega. Entonces, en ese momento, ellos hablan con Aarón, el hermano de Moisés, y le dicen que, bueno, que hasta cuándo ellos van a tener que estar esperando a Moisés, que ellos necesitaban fabricar un Dios para que los guíe, para que los proteja, porque ellos habían puesto su confianza en Moisés y Moisés ya no estaba. Aarón, que al igual que tú y que yo hemos tenido en algún momento debilidades, nos hemos dejado guiar quizás por la presión de las personas, nos han hecho pecar otras personas por nosotros querer formar parte de ese grupo o por querer agradar a la gente en vez de agradar al Señor. Se dejó llevar por esto y les dijo, bueno, yo se los puedo hacer, pero necesito oro. En ese momento les dijo que trajeran pues todas las joyas que ellos tenían y las que tenían sus mujeres, los hijos, las hijas, todo, y que se las entregaran en sus manos porque él las iba a fundir y que con ese material él iba a darle forma a una imagen como de toro. Entonces el pueblo, al ver el animalito, que era como una imagen, le dijo: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Esto es tremendo porque muchos de nosotros quizás decimos, qué terrible cómo esa gente llegó a caer en esa situación, habiendo visto tantos milagros, tantas cosas que había hecho Dios pues para sacarlos a ellos de Egipto. Pero no nos damos cuenta que tanto tú como yo hemos caído en idolatría. Quizás hoy día no adoramos un toro e incluso no estamos adorando imágenes de yeso, pero tenemos otras cosas que las hemos puesto en el lugar que solo le corresponde al Señor. ¿Por qué? Porque estamos esperando la segunda venida de Jesús, así como ellos estaban esperando que Moisés bajara de la montaña, y al encontrarnos que pasa el tiempo, Jesús no llega, muchos de nosotros quizás podamos caer en esto. Ahí es donde tenemos que estar alerta, estar muy, muy pendientes de no colocar nada en el lugar que solamente le corresponde al Señor. Aarón les dice que al día siguiente iban a tener una fiesta en honor al Señor. Lo más curioso aquí es que ellos pensaban que ese toro era el Dios verdadero. A veces nosotros sabemos que hay imágenes, muchos de nosotros también hemos en algún momento usado dijes, cadenitas, collares, cositas que nosotros lo hacemos en representación de Dios y las tocamos. E incluso pensamos que eso nos está protegiendo en algún momento de males, peligro, mal Dios, esas cosas que son supersticiones. Hemos en algún momento, los que hemos venido de la vida de idolatría, los que hemos estado en la brujería, en el espiritismo, en la hechicería, hemos creído en estas imágenes. Entonces, ellos dijeron que iban a hacer un altar de sacrificios y ofrendas para pedirle perdón a Dios. Y se pusieron a comer, a beber, eso se volvieron como locos ahí, bailaban, hacían desastres. El Señor arriba ya conversando con Moisés, le dice: Moisés, baja ya de la montaña, porque este pueblo que sacaste de Egipto se está portando muy mal. Que pronto se han olvidado de obedecerme. Es una de las cosas que Dios quiere que nosotros, en medio de la espera, esperando al Señor Jesucristo, tengamos disposición para obedecer sus mandamientos. Sabemos que no es fácil, estamos en un caminar, pero debemos avanzar de la mano del Señor y pedirle que nos dé fuerza para que todo lo que leamos en su palabra podamos aplicarlo, ponerlo en práctica. Hoy, Señor, aquí estoy tratando de seguir tus instrucciones, de no desviarme. A veces no lo vamos a lograr, pero en la mayor cantidad de veces que nosotros podamos intentar ir cortando con las cosas que nos han atado a este mundo, podamos pedirle al Señor que nos fortalezca en la obediencia. El Señor les dice que ellos habían fabricado ese toro de oro y que lo estaban adorando.
que estaban ofreciéndoles sacrificios, y les dice el Señor, ellos están diciendo que ese toro soy yo y que los sacó de Egipto. Entonces el Señor le dice a Moisés, yo los he estado observando y me he dado cuenta de que son muy tercos. Otras versiones dicen que son un pueblo de dura cerviz. El Señor se enoja mucho y le dice a Moisés que los iba a destruir a todos, que no detuviera su mano porque los iba a destruir, y que sin embargo le iba a tener misericordia con Moisés y que de sus descendientes iba a formar una gran nación. Esto me recuerda a mi época de idólatra, y todos nosotros quizás hoy día hemos sido idólatras o estamos siendo idólatras en muchas áreas de nuestras vidas, pero tipo de idolatría anteriormente representada en imágenes. Vemos que esto es abominación a los ojos del Señor. Si tú estás pasando por alguna situación de idolatría, pídele al Señor que primeramente que te perdone por poner quizás a tu esposo, a tu esposa, un hijo, un trabajo, un dinero, un auto, una casa en el lugar que solo le corresponde al Señor, y que te ayude a salir de todas esas cosas que realmente lo que hacen es dañarnos y herirnos a nosotros mismos. El Señor, a pesar de que Él es un Dios amoroso, también es un Dios celoso, y Él no quiere que nosotros tengamos nada en nuestro corazón más por su amor por nosotros, porque sabe que eso nos daña, eso nos hiere, eso nos destruye, que nosotros pongamos nuestra confianza en seres humanos o en objetos. En este caso Moisés empieza como a conversar con él, le dice, Señor, no te enojes con el pueblo, tú lo sacaste de Egipto usando tu gran poder, por favor no te enojes, no destruyas este pueblo, no permitas que los egipcios se burlen de ti y digan, Dios los ha engañado, pues los sacó para matarlos en las montañas. Vemos un espíritu bastante misericordioso en Moisés. Me parece bastante curioso que Moisés, en vez de decirle al Señor, bueno, haz misericordia conmigo, destruye a esa gente, pues ya X. Sin embargo, él tuvo mucha compasión, había desarrollado un carácter tan misericordioso que él, a pesar de que sabía que toda esa gente estaba perdida, le dijo, no los mates porque ellos, darles una nueva oportunidad. Esto es lo que el Señor quiere desarrollar en ti y en mí. Un carácter piadoso, un carácter misericordioso, que en medio incluso de las personas que nos están haciendo daño o de la gente que nosotros vemos en el mundo, podamos decirle, Señor, dale la oportunidad de que te conozca, dale la oportunidad que te ame, dale la oportunidad de vivir, de ser salvo. Esto no se desarrolla de un día para otro, pero en una relación con el Señor, como la tenía Moisés, nosotros podemos ver de que ya Moisés caminaba con el Señor, sabía cómo pensaba el Señor y había desarrollado un amor y una profunda misericordia por el ser humano, incluso por el ser humano que se porta mal, incluso por el ser humano que no merece. Él había desarrollado esto. Bueno, él empieza a conversar con él y dice la palabra del Señor en el versículo 14 que Dios se calma y entonces cambia de parecer, es decir, decide que no va a destruir el pueblo. En ese momento Moisés comienza a bajar de la montaña en Sinaí y llevaba las 2 tablas de piedra que Dios mismo había preparado y que las había escrito su ley por ambos lados. Esto es sumamente importante porque las tablas de piedra fueron escritas con el dedo de Dios. El mismo dedo de Dios fue el que imprimió en cada una de ellas. Cuán importante es que el Señor se toma el tiempo, se toma la importancia que tiene su santa ley, los 10 mandamientos, para Él tomarlo con su propio dedo y escribirlo. Toda la palabra de Dios es inspirada por el Señor, por el Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, lo único que fue escrito con el propio dedo de nuestro Dios son los 10 mandamientos, esas tablas de piedra. Cuán importante es que hoy día nosotros entendamos que debemos guardar los mandamientos, los 10 mandamientos. Toda la palabra hay que tratar de guiarnos e instruirnos por ella, pero es sumamente importante la santa ley. Él, cuando viene bajando Moisés, empieza a escuchar los gritos, la gente de ahí bailando, haciendo desastre. Y él dice, bueno, pero estoy escuchando como unas canciones, ¿qué es esto? Pues eso parece o victoria o es de derrota. Cuando llega Moisés al campamento, vio la gente bailando.
Y entonces vio el toro y ahí él también se llenó de ira porque dijo, bueno, pero esta gente, yo me voy un momento, estoy tratando de consagrarme al Señor para darles a ellos un mensaje de su palabra y ellos inmediatamente caen en idolatría y se olvidan del Señor. Ya, ahí es donde tenemos que estar atentos tú y yo en esta espera que estamos teniendo de nuestro Señor Jesucristo de no caer en idolatría o pedirle a Dios que si lo estamos haciendo nos ayude a esperar con paciencia al Señor. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Se molesta y lanza esas tablas al piso, las hizo pedazos porque dijo, no, ya está listo. Y agarró y dijo, voy a echar ese toro al fuego, lo voy a moler, lo voy a hacer polvo y lo voy a mezclar con agua. O sea, esto es un desastre, yo quiero acabar con todo esto. Entonces, él se dirige a Aarón. ¿Por qué? Porque Aarón era la persona que le había dejado como encargado y muchos de nosotros nos hemos comportado como Aarón. ¿Por qué? Porque hemos mezclado por temor, por la presión del grupo, nos hemos dejado guiar por otras personas para pecar contra el Señor, e incluso hacer pecar a otras personas. Ahora, él le dice que qué daño le había hecho ese pueblo para que él hiciera pecar de esa manera tan terrible. Aarón le contesta, por favor, no te enojes conmigo, tú bien sabes que a este pueblo le gusta hacer lo malo. Ellos me pidieron que les hiciera un Dios que los guiara y protegiera porque no sabían lo que había pasado contigo. Eso le eché el cuento de lo que pasó, yo les pedí que me trajeran las piezas de oro, lo eché al fuego, hice el toro, bueno, y ellos empezaron a conversar sobre eso y ahí, bueno, Moisés empieza ya de una vez como que a decirle a la gente que quienes habían estado adorando a ese Dios. Los que están de parte del Dios de Israel, vengan conmigo. Y el Dios de Israel ha ordenado que cada uno de ustedes tome una espada, regrese al campamento y vaya casa por casa matando a su hermano, amigo o vecino. Entonces, ¿qué pasa? Que Moisés les dice que Dios los había bendecido y les da autoridad como sus sacerdotes. Pues ustedes se opusieron a sus propios hermanos e hijos para obedecerlo a él. Esto es crucial porque muchos de nosotros hemos caído en esto de agradar a la familia, agradar a un esposo, una esposa, a un hijo y desobedecer al Señor. Y ahí es donde tristemente se ve dónde está nuestro corazón y dónde está el ídolo que nosotros tenemos, puede ser esa persona, y no estamos dándole la prioridad a lo que Dios nos ha dicho, sino que nos dejamos llevar por querer agradar a los hombres en vez de al Señor. Entonces, Moisés sube a la montaña donde estaba Dios y le dijo que él reconocía que el pueblo se había portado muy mal al haberse hecho ese Dios de oro y que él rogaba que lo perdonara, pero que si no lo perdona, que lo matara a él también. Esto es maravilloso como Moisés intercede de una manera magistral, preciosa. Que Dios nos ayude a tener este espíritu de intercesión, de que a pesar de todo podamos tener misericordia en nuestros corazones y que Él, en medio de todo, el Señor volvió nuevamente a hacer unas nuevas tablas de piedra y ahí Él baja y ya automáticamente el pueblo comienza a andar en su santa ley. ¿Por qué? Porque en Egipto ellos no tenían ningún tipo de leyes. Así como tú y yo venimos de esa vida de pecado donde estamos haciendo desastres, adulterando, fornicando, mintiendo, engañando, haciendo cualquier cantidad de cosas sin ley. Ahora que hemos conocido al Señor, que Él nos ha libertado, que Él ha enviado a su Hijo Cristo Jesús a morir por nosotros, ahora nosotros tratamos de obedecer su santa palabra, guiarnos por sus mandamientos y andar en esos estatutos como un espejo para que nos vaya mostrando cada vez que nosotros caemos en pecado, para que nosotros podamos ir limpiando nuestro camino, viendo al Señor, caminando con Él, dependiendo solo de Él por amor. Guardamos sus mandamientos porque lo amamos, porque lo amamos. Muchos de nosotros hemos infringido los mandamientos una y otra vez, una y otra vez. Pero el llamado que Dios te hace a ti hoy, que me hace a mí, es a ya empezar a guardar los mandamientos por amor a Él, para que nos vaya bien, porque son instrucciones preciosas para que podamos salir de esa vida de pecado que nos estaba destruyendo y comenzar a andar en una ley que nos permita andar en libertad, dormir tranquilos, confiados de que Dios está con nosotros.
Entonces familia, esto fue lo que sucedió con esta historia del becerro de oro. Espero que haya sido de edificación para todos y cada uno de nosotros. Dios los bendiga.